Bueno, te cedo la palabra para que te presentes. Me presento, Pastor Leandro Ezequiel Vázquez, alias Rey Bufón. Por ahora las actividades principales son la poesía y la panadería, ¿no? Y bueno, hoy principalmente me dedico a eso, ¿no? A hacer pan, a escribir y bueno, he conjugado también esas dos cosas, ¿no? Claro, a ver, contá Bien, eso porque creo que es muy interesante la conjugación de algo que no sé cómo lo ves vos, creo que podemos ver cómo lo ven la gente porque te lo dicen, que pareciera que era algo que no era muy común conjugarlos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo llegas a conjugarlos vos? ¿Te acordás? Creo que si me pongo esto no esto fundamente, primero creo que muchas cosas como que las que yo hago las hago espontáneamente. Después tengo que, esto fundamente, ¿no? Su actividad, cómo surgió, ¿viste? Bueno, hay que darle a veces una explicación mítica de epifanía, ¿viste? Bueno, muy sencillo, ¿no? En mi casa, así como acá, hay libros y también donde estivo el pan. Entonces siempre cuando uno está estivando el pan, siempre queda un pedacito de masa. Entonces creo que justo había ahí una bandeja, si está el pan y está el libro, creo que ahí hubo se puede decir, una revelación platónica, ¿no? Como que la idea estaba ahí, esperando ser... ya estaban conjugadas. Sí, pero hay que hacerla concreta. Corpórea, sí. Ahí y bajarla, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace de esto? Aprenderse, ¿no? Con H, aprender. ¿No? Sí. Aprensión. Hacerla concreta. Entonces, bueno, vi la bandeja y, bueno, y lo primero que hice fue poesía con C. La primera palabra, jugando. Armé ahí las letras, dejé que lewe, cociné, lo comparto en mis redes sociales, ¿no? Vi que como que eso generó algo, ¿no? O sea, recibir comentarios, ¿no? ¿Qué te comentaban? Como que estaba bueno, alguien también me pasó artesanías hechas con pan, ¿no? No palabras, pero sí cosas, gestos hechos con pan. Como diciendo, mirá, esto es algo parecido. Entonces, bueno, ahí me quedé pensando, ¿no? Ya estaba, la idea ya se había hecho concreta, ¿no? Como toda idea, como que pedía un poco más, ¿no? Entonces, ahí donde, bueno, primer verso, que digo, bueno, ¿por qué no decir? Ya hice una palabra, puedo hacer un verso. Y lo había hecho en una bandeja chiquita, ¿no? Yo tengo las bandejas, las latas que se llaman las latas de panadería, son más grandes. Voy a hacer un verso completo. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó entre la palabra y esto otro? ¿Ahí al toque? Ahí sí. Sí, porque ya era como el sistema ya se había presentado. Acá sí. Bueno, sistematizado. ¿Vos te estás cocinando todos los días? Día por mes. Día por medio, bien. ¿Y ahí cuál fue lo próximo? Lo próximo es hacer un verso ya. El próximo verso es de Melissa de Petris, que dice La vida es un poema. También, bueno, lo armo, lo presento, y ahí ya como que ya estaba el sistema definido. Vos tenés que hacer esto. Los primeros versos yo los compartía en mi perfil de Instagram. Después vi que empezó a crecer en autonomía eso, ¿no? Digo, no, esto lo tengo que separar. Entonces separé lo que es mi poesía, la que yo escribo generalmente en Instagram, y ya la llevé a otro perfil, ya un perfil. Y armaste un perfil, sí. Bueno, y le diste un nombre. Sí, Pan Poesía. Bien. ¿Cuánto hace de esto? Hoy, hace 6 años. Hoy 6 años. Hoy se cumplen 6 años. ¿Y vos sos consciente, te decía hace un ratito fuera de la grabación, de la cantidad de gente que te sigue? Sí. No, y es... ¿Sos consciente de esto? ¿Te lo esperabas? Al toque que hubo estos comentarios, dijiste, che, acá algo pasa. ¿Cómo te llevas con eso? No, bien, porque principalmente la idea del pan y la poesía es una idea también que viene transmutando, ¿no? En el tiempo, desde la época de Heráclito, y como que nunca, siempre estuvo en abstracta, nunca se hizo concreta. Hasta ahora, por lo menos hoy en la actualidad, no me han, este Dios que tenemos, que es el algoritmo, ¿no? que te trae estas expresiones, información. Que no ¿Sentías que eras el primero en que hacía esto? Por ahora, parece que... ¿Y eso es lo que crees que es una de las cosas por qué
pega tanto. Sí, 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 porque no me han mostrado, digo, otra gente, digo, a ver, la página hoy se ve en la mayor parte de Latinoamérica y en Europa, creo que Inglaterra, España, Portugal e Italia, ¿no? Eso me lo muestra también las estadísticas de Instagram. Ese es el público que tiene. Hasta el día de hoy nadie me dijo, che, mirá, en una aldea siciliana alguien está haciendo esto, o en la estepa rusa, Sí. que te traiga algo. Y si lo está haciendo, vos como sería algo que suma. No, pero No. si lo hay alguien que lo está haciendo, somos pocos. Sí, Somos sí. pocos. ¿Por qué, a ver, por más obvia que nos pueda parecer la pregunta, pero acá no lo vamos a dar por obvio, nada. ¿Por qué arrancás con la palabra poesía y por qué poesía con C? Sí, Ya lo hemos visto por ahí, ¿viste? porque genera mucho debate, ¿no? La flexión, que no es de la palabra, es de la letra. Cambiar la flexión de la letra le cambia toda la... ¿Qué significa para vos ese cambio de esa letra? Y es el sentido originario de la poesía, la subversión, lo que está abajo del verso, de esto, el verso, la versión, ¿no? Lo oficial, ¿no? Y esto también es algo, como es un graffiti, está en lugares también que incomoda, que genera, eso está mal escrito, o siempre se debate, ¿no? El concepto de propiedad privada, porque me lo hizo en mi casa, en mi cochera, si yo lo hubiera agarrado, lo agarro a latigazos. Bueno, genera un montón de cosas, genera cosas buenas y cosas malas. Sí, ¿vos lo habías leído en el graffiti? Sí, yo soy usuario del graffiti, no soy un actor. Y me gusta. Y me gusta eso que está en la calle, que cualquiera se lo apropia, y que genera más preguntas, que no clausura, ¿no? Sino que hace apertura, ¿no? Eso es lo importante que tiene la poesía. Ya la poesía con ese tiene esa función, ¿no? De subvertir a la gramática, ¿no? Siempre estar ahí tratando, ¿no? De generar significados nuevos, ¿no? Digo, flexionar la lengua, tensionarla, cristalizarla, ¿no? Eso es lo que hace la poesía. Bien, ¿y crees que cuando eso es llevado al alimento, en este caso al pan, también tiene ese efecto en el alimento? ¿Crees que logra subvertir algo? No, sí, definitivamente. ¿No? Yo no podría decir literalmente que come letras. No, que estás comiendo la poesía. Por eso yo en la foto que presento la canasta del pan y al lado el verso, ¿no? Que es la extensión, digo, y la extensión una de la otra, el pan del verso y el verso del pan. Y esto, no te estás comiendo un pan industrializado, te estás comiendo un Vallejo, un Diana Velesi, un Daniel Martínez, digo, Bocato, la mayoría de los poetas están en, yo ya leí, ahí también, ¿ves? La propia expresión genera su propia palabra, la panoteca. Es una biblioteca de pan. Y bueno, y ahí, y esto también, ¿no? ¿Qué es lo que también yo que quiero, me propongo, ¿viste? Hacer un homenaje, una antología, ¿no? Bueno, a lo que uno admira, a lo que uno le va gustando, ¿no? Que ahí también, donde yo como, principalmente yo soy, como diría Borges, yo soy el lector, yo voy leyendo. ¿Qué pasa ahora que ya este sistema, yo, cada cosa que leo estoy buscando esa parte donde también donde la lengua se tensiona, se pone en crisis, ¿no? Donde cristaliza, donde también está la parte aforística, ¿no? Esa que te hace pensar, ¿viste? O esto que te recuerda una memoria de la niñez, ¿no? Entonces yo ya estoy leyendo todo, ¿viste? Ya con ese sistema, ¿no? Disfrutando, ¿no? De la lectura, de lo que sea, ¿no? De la novela, del cuento, del ensayo, pero ahora estaba leyendo el grado cero de la escritura de Barthes y en una parte dice, el lenguaje no es inocente. Y digo, ay, y eso ahí el texto brilla, bueno, brilla, sí. Sí. Pongámosle en términos de leuda. Yo creo que vos tenés vos te debe interesar mucho la semiótica, ¿no? Como este autor que nombrás, ¿no? Estás haciendo como una lectura post-lenguaje. ¿Crees que te condiciona el tamaño yendo a la parte de los textos que recortás para cocinar? ¿Te condiciona el tamaño de la bandeja? Sí, no. ¿Te condiciona para bien o para mal, quiero decir? No, porque generalmente siempre encuentro, también, yo cuando ya voy leyendo, sé que tengo una extensión, tengo un límite, que no puedo hacer frases muy largas. Sí, ¿y el tamaño de la letra también fue variando? No, te encontré un sistema, ¿no? Por ejemplo, yo lo mido con los dedos, ¿no? 4
es minúscula, si es mayúscula son 6, entonces yo ya mismo lo voy midiendo con mis propias manos. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Por una cuestión de motricidad? ¿De lo que podía llegar a ser a Y vos? esto para distribuir bien el texto en la bandeja. La bandeja termina siendo una hoja. Entonces yo tengo que distribuirlo bien, tiene que entrar 3 líneas en cada bandeja, hasta 6 es que puedo hacer. Me he pasado en alguna que he usado otra bandeja más, pero no, más de 6 líneas no. Ahí va. Ese ya es mi marco. Bien. Para, ¿Usás textos tuyos también? no, jamás. ¿Jamás? No es la idea. No. Ah, pero vos. No soy tan vanidoso, egocéntrico para hacer eso. Lo soy, pero no me doy cuenta. No, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que a mí me gustaría escribir, y es un homenaje para el resto, no es para... ¿Y cómo lo toma ese resto? ¿Qué te dicen? ¿Vos lo haces como sorpresa y le mostrás? Es un regalo. Es Ahí un va. regalo, es un regalo. Nunca lo voy a saber. Soy yo el que lo hago. Hasta ahora la gente que me da todas las devoluciones, para empezar, yo cuando voy en las historias, muestro la punta del libro. Nunca muestro y digo voy a hacer tal cosa. Muestro una parte del libro. Y hasta que yo no hago la publicación final, nadie sabe que va a salir. Okay. Ahora, los que tienen libros y saben que yo tengo libros, están esperando, hoy me va a tocar a mí. Qué bárbaro. ¿Eso te lo han dicho? No, pero se persiguen. Y es un regalo, ¿no? A mí lo que creo que toda esta expresión, yo creo que los formalistas rusos, Mayakovsky estaría contento, ¿no? Y creo que también es la primera vez que el lenguaje se encuentra en este formato, en el formato de PAN, ¿no? Y genera un extrañamiento, digo, en el propio lenguaje y en la propia persona, que también toma el texto como una extensión de su cuerpo. Pues, hoy me comen, hoy me van a comer, van a comer parte de mí. Y yo le digo, no, mira, hoy, por ejemplo, los que tengo en Instagram o en WhatsApp, digo, hoy todo este pan se distribuyó en varias mesas y varias familias, y que varias personas van a comer de vos, digo, de esta expresión, de esta extensión. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que cocinas eso? Lo presento, lo presento, y después las letras las embolso, las peso. También le muestro por ahí, como que tengo llegada, digo, tu palabra, pesan, le pongo una balanza, pesa esto. Por esto, porque el lenguaje es material, digo, tiene peso, tiene volumen, es nutritivo, la de comer, así que, y siempre, hasta ahora, ¿no? Y si alguien se ha enojado, es un poco. Genera eso, ¿no? Extrañamiento, sorpresa, uno me ha hecho el pudor, ¿viste? Porque no, es una cosa rarísima esa, ¿no? Pero bueno, ese es es la función, ¿viste? Generar sorpresa. Bueno, y también esto, rescatar cosas, ¿no? No solamente hacer los clásicos, ¿no? Sino yo cualquier cosa que esté en papel lo hago. Y también cosas que están perdidas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre voy a la más médula, ¿no? A la librería y tienen la estantería de poesía, claro. ¿Viste? Generalmente los libros de poesía hay muchos que son chiquititos, ¿viste? Siempre están metidos ahí. Yo también soy un buscador, ¿no? Que estoy buscando. Siempre por ahí me gusta esto, rescatar primeras ediciones de eso, de fanzines, o ediciones muy baratas, ¿no? Que son capaz de hace 10, 15 años atrás, ¿no? Como volver de vuelta a recuperar eso, y gente capaz que publicó una o dos veces, volver a rescatarlo, ¿no? Y ponerlo en ese lugar, ¿no? De la panoteca, hacerlo parte también, diciendo, mira, y esto no sé, por ello también lo que quiero decir, la palabra si se escribió no se pierde, se va a perder. Si quedó en papel, si quedó en un libro, si está en una biblioteca, no se pierde. Y esto tiene valor. Eso que vos escribiste, capaz que lo escribiste sin nomás, sin ganas, o andás a ver en qué momento de tu vida lo escribiste. Y esto también, si a mí me afecta, yo también busco lo que me afecte. Que me haga sentir algo, que me haga pensar. Entonces, yo lo vuelvo, esto, venga acá. Y bueno, ya queda en la panoteca. Panoteca es una palabra que inventaste. Y sí, lo inventó la propia expresión, ¿viste? Perfecto.
paralelamente a esto empezás a escribir o ya escribías de antes? No, yo escribo antes, sí. De antes. Ya, ¿De antes cuándo? A ver, digo, contame. ya, digo, escribir en el sentido de sentarme a escribir, ya creo que son 10 años. De escribir o de transcribir, yo diría más, transcribir experiencias. Generalmente llega un momento de la vida que uno va, el tema por ahí cuando uno tiene 20 quiere, hay que vivir primero. Las recomendaciones de los escritores siempre son, un poquito hay que vivir, conocer el mundo, conocerse a uno mismo, ¿no? Conocer al resto, ¿no? Vivir implica también vivir, morir, perderse, ¿no? Y después todo ese material en algún punto empieza a buscar su forma, ¿no? En mi caso lo encontró, no sé por qué lo encontré en la poesía, porque yo me siento más narrador que poeta, ¿no? Yo empecé a escribir muchos cuentos. Cuando fallece mi madre en el 2016, por alguna razón, creo que también por alguna autonomía, ¿no?, de mi propio lenguaje, se empezó como a acotarnos, a achicarnos, pero también en ese acotamiento había mucha concentración de sentimiento y de sentido, ¿no? Ahí empecé a jugar con esto del corte de verso, digo, con contar cosas de manera más sintética, ¿no? Bueno, empecé a escribir muchísimo, 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 y también para purgar el dolor. Al momento también, eso me acuerdo patente, ¿no? Dormía en la cama de ella, la parte donde ella dormía, yo dormía abrazado a los libros. Empecé a comprar, me había traído libros, esto estaba cuando yo vivía acá en el Mapuche, acá a 20 cuadras. Yo tenía mi biblioteca en Villa Hipódromo, bueno, yo me quedé viviendo un tiempo en la casa de ella, porque estaba mi padre también que estaba enfermo del corazón, y empecé a traer mis libros que tenía en Villa Hipódromo y empezaba a comprar. Llegó un momento que toda la parte de la cama de donde ella dormía era como si su cuerpo se transformó en un libro. Claro, entonces yo dormía, me despertaba, leía, dormía. Era como que en ese momento era que si no me agarraba algo, eso también me iba a hundir. Una amiga que se llama Paula Vázquez, que está en Buenos Aires, cuando se hizo la nota de Página 12 y me hizo como 010, yo conté esto, y dice, qué hermosa imagen eso, como diciendo, el cuerpo de tu madre pasó a ser libre, como la voz de ella. Entonces dije, mirá, digo, y esto también está bueno cuando alguien te marca lo poético, ¿viste? Porque a veces lo poético no es un poema. Lo de diferencio es eso, ¿no? Algo puede ser poético y no sabemos si puede llegar a ser. Claro, poético más que por el que escucha que por el que lo Claro, dice. sí. Hay muchas cosas que son poéticas, pero después de eso, transcribirlo a un poema, hay algo que es un riesgo que o puede ganar o puede perder. Y bueno, y a partir de ahí empecé con la poesía, pues Diego Rosá, que fue mi primer editor, bueno, publicó mi primer libro, ¿no? Y bueno, terminé publicando más poesía que narrativa. Cuando yo no buscaba, yo buscaba publicar más narrativa que poesía. ¿Qué diferencia encontrás en cuanto a vos de esto? ¿Vos sentís que sos más vos en un formato que en otro? No, los dos me siento cómodo. Los dos te sentís cómodos, sí. La poesía para mí es más, hoy es más fácil, ¿no?, de escribir, ¿no? Porque como yo también hay un sistema, hay un ritmo, hay algo que también se aparece y sé, y si me doy cuenta, ¿no?, que puede llegar a hacer un poema, bueno, lo escribo, ¿no? Como si te hubiera lo cambiado más rápido, ¿viste? El cambio, el cuento tiene una definición. El cuento, por lo menos a mí que me gusta, ¿no? Sí. El cuento también el buen cuento, ¿no? Que vos decís, qué cuentazo, ¿no? Implica otra cosa, hay que pensarlo mejor, ¿viste? Hay que darle una estructura, ¿viste? Hay que abstenerse de la información, ¿no? ¿No? Generalmente, ¿no?, el vicio del cuentista es al principio no querer mostrar todo, ¿no? Y no, todo al revés. El cuento, el buen cuento, ¿no? El cuento, el disfrutable, ¿no? Que llegás al final y decís, qué cuentazo, bueno, es porque no contaste todo lo que tenías que contar. Rellenaste todo eso con otro tipo. Esto también yo lo veo como un ejercicio de prestidigitador, ¿no? Voy moviendo, te muestro lo que yo quiero, pero en realidad lo que al final te voy a mostrar está acá, pero no acá. ¿Vos crees que uno puede decidir lo que el otro lee? ¿En qué sentido? Claro, que uno puede direccionar la lectura del otro. Sí. Uno es el hipnotizador.
uno lo lleva. Y al final, o lo largás, o le mostrás, acá está. Y también eso, el buen cuento es que, como dice Cortázar, no gana por nocaut. La novela gana por puntos. Pero eso te tiene que dar, al final te tiene que dejar algo, también un asombro. ¿Viste? Ah, viste, yo no me esperaba esto, ¿no? Que no sea predecible ni previsible, que no lo hayas visto. Okay. Bueno, son otras dificultades, tienes otras reglas, ¿no? Que la poética no, ¿viste? La poética es más. También tiene sus reglas, pero también no pide mucho. Y en ese sentido es lo que vos más te gusta, que haya como menos reglas, incluso las propias. Sí, porque lo puede hacer cualquiera. De hecho, lo vemos, ¿no? Lo hace cualquiera, a ver. Para no ser despectivo, ¿no? Justamente, antes de empezar la charla hablamos de Atahualpa, ¿no? Yo por ahí trato de escuchar mucho, ¿no? Al otro, y a veces le marco al otro, mira, fíjate, eso que dijiste puede ser un posible poema, ¿no? O ahí hay una idea, porque también como la máquina, ¿viste? Ya no puede dejar de pensar en eso, ¿no? En lo poético, ¿no? Y también en esto de escuchar al otro diciendo, mira, fíjate que lo que está diciendo puede ser un poema, ¿no? Y bueno, si no lo usas vos, dejame que lo uso yo. Eso, a alguien, por ejemplo, que no tiene que ver con la poesía también, ¿lo sé? Sí, ¿Cómo claro. lo recibe? ¿Se sorprende? No, ¿Empieza a coger la idea? a veces le digo eso, no. Yo donde compro la leña, ¿no? El señor también es un tipo también, bueno, de campo, ¿no? Y, y por ahí, ahora, mirá, ahora lo estoy viendo, ¿no? Porque siempre pesa la leña y siempre se sienta en la balanza y se pone un cigarrillo. No me acuerdo de algo que estábamos hablando, no sé si le habían depositado mal la plata en la cuenta. No, yo lo devuelvo. Y el fumo dice, estamos todos en la misma huella, como diciendo. Claro. Y eso para mí fue de una concentración de sentidos. Estamos todos en la misma huella. Tan punky también, ¿no? Sí, no, bueno, eso, bueno, pero imagínate, ¿no? Eucalipto, la leña. Claro. ¿Y ahí y le dijiste algo? No le dije. Pero ¿qué pensaste? No lo pensé en mal, lo pensé, lo hice un poema, no sé si lo metí en un libro. Y también pensando en algo que decía Abelardo Castillo, sobre la convicción, ¿no? Los hombres que construyeron las catedrales no tenían opiniones, tenían convicciones. Entonces yo, con esa idea, digo, el tipo lo dijo con convicción, ¿viste? Entonces, eso. Como que ya la tenía pensada la frase. No sé si pensaba, lo tenía vivido. El sentido de lo que decía. Sí, estaba vivido. Eso. No, yo lo devuelvo. Estamos todos en la misma huella. Eso para mí es la idea, estamos todos en la misma huella. Y bueno, de ahí, de eso, yo en ese momento lo reconozco ya como poético, después sí lo pasé a un poema. No sé si bueno o malo, pero poéticamente también hay un montón de cosas que pasan en el día, incluso en el sueño. La máquina, incluso Hellman lo dice, la poesía, nadie se sienta a escribir poesía, porque la poesía sucede. Como que también es algo que no te pide permiso. Es como una curaduría. Sí, tiempo, ¿no? De ese recorte de. Y también yo juego, ¿no? Yo a veces mucho de esto, lo que está en este cuaderno es también arrojarme al ritmo del lenguaje. Sí, arranco, y por ahí puede llegar a tomar algo, por ahí no. Pero también es un ejercicio que hay que, bueno, bajar la redundancia, ejercitarlo. Si no, no. Como toda máquina se desgasta y se oxida. Bueno, después te voy a pedir que leas algo, no sé si ya tenés preparado algo o vamos viendo. Vos, por lo que leí de vos, que me has compartido y que he mirado yo por mi cuenta, no naces en Bahía Blanca, sos ¿Quilmes, puede ser? Quilmes, sí. Bien, ¿y a qué edad te venís para Bahía? Me vengo a los 8 años, me trae mi mamá, y anduvimos
rebotando, ¿no? Entre Bahía Blanca, Río Gallegos, Bahía Blanca, Buenos Aires, ¿no? Ah, bien, bien. ¿Y Rebotando. desde cuándo te quedas acá más fijo? Ahora de los últimos 15 años, no sé que ya 15 años. ¿Y vos cuándo tomás conciencia que estabas en una ciudad totalmente vinculada a la poesía y y justo con cuando muy empecé a buen... escribir hace 10 años, un poco más, ¿no? Yo primero empecé a ver en 2003, 2013, 2013 habrá sido. Vuelvo a estudiar a la universidad, ¿no? Filosofía. Yo había intentado en el 2001, pero bueno, mi situación personal y la situación del país no lo permitió. No sé si Habías empezado con filosofía. había empezado en filosofía. Bien, ¿por qué? Porque no sentía. Tiene que ver algo con mi familia, con la herencia, ¿no? Todo lo que yo hago es herencia. La literatura, la filosofía, la poesía. ¿Herencia de quién? Herencia de mi abuelo, de mi abuela, ¿no? Realmente. Ellos son los símbolos más fuertes, ¿no? Que pegan en todo esto. Mi abuelo se llamaba Francisco Franco. Era alcohólico, ¿no? Eh, Mi mamá me cuenta, cuando yo le cuento que en la secundaria voy a estudiar construcción, y me dice, ¿cuál es el título? Maestro mayor, ¿no? Y ella se acuerda que el padre, mi abuelo, en las fiestas, en todas las fiestas, ¿no? Las fiestas de fin de semana, bueno, en fiestas, cuando se juntaban a festejar, que se emborrachaba y decía, yo soy Francisco Franco, ese maestro mayor de obra. La gente lo aplaudía. Y hay una foto mía que yo debo tener, sí, 3 o 4 años, porque él falleció cuando yo tenía 4 años, ahora sí cuando tenía 3 años. Yo estoy ahí, me veo chiquitito, ¿no? Entre el baile, ahí, entre toda la gente, ¿no? Entonces ve que yo lo escuché eso, lo tenía ahí metido, ¿no? El maestro mayor de obra. Y también el alcoholismo. La cosa es que, bueno, ya crezco, cuando a los 20, 21. Mi primer conflicto con mi familia era que, bueno, yo si era maestro mayor tenía que ser o arquitecto o ingeniero. Y ya en ese momento que yo quería estudiar, era fanático de Tarantino, yo quería estudiar cine, música o filosofía, humanidades, arte. Y ahí, ¿quién te lo va a pagar? No, nosotros no. No. Ahí empezaron mis primeros conflictos, ¿no? Se acentuaron, porque ya venía la conflictos. La cosa es que un día fui y me anoté a la universidad y fui y le dije a mi hija, me anoté en filosofía. Ah, ¿te anotaste? Mira, me ha quedado chico. Y ella se acuerda, se vuelve a acordar, de que a mi hermano, su hermano más chico, mi tío más chico, ¿no? Sebastián, mi abuelo intentó ponerle Sócrates. Y discutía con mi abuela que le decía, no, y no era Sócrates el jugador de fútbol, ¿viste? Le dice, no, vamos a ponerle el nombre de un gran filósofo. Sócrates. ¿Vas a ver dónde escuchaba el viejo de Sócrates? Bueno, la cosa es que no le puso Sócrates, puso Sebastián. Pero bueno, ahí están la filosofía, ¿no? Esto de construir, el alcoholismo, ¿no? Bueno, mi abuela en el 88 vivió acá conmigo, ¿no? Bueno, mi tía, ¿no? Hacía pan casero, ¿no? Y me daba a mí para vender, ¿no? Allá en Villa Serra. Y bueno, todas las vueltas de la vida, por todas las vueltas que uno da, esto de encontrarse, perderse, intentar, ¿viste? Sí. Siempre recordé eso, ¿no? A mi abuela haciendo pan, dándome a mí para ir a vender. Ah, ya venía lo de hacer pan. Sí. Y en realidad, bueno, esto del fuego, del barro, tiene que ver también con la herencia, porque ya era guaraní, ya venía de Paraguay, ¿no? Es más, mi bisabuelo, Eduardo Franco, era alguien en español que se casó con una india guaraní, ¿no? Paraguay, ¿no? Y de ahí sale Francisco Franco, una tontería. Entonces, por ahí ven el linaje, ¿no? Españoles. Digo, capaz que este viejo era anarquista, digo, por algo se vino de Europa y se casó con una india. Bueno, ahí viene el linaje, empieza por ahí. Del lado de mi padre son también españoles con togas mezclados, ¿no? ¿Y había libros? ¿Tenés idea? Sí, había libros. Sí, ¿Qué sí. había? ¿Te acordás? El primer libro que yo recuerdo, este tío, Sebastián, que se iba a llamar Sócrates, y que también terminó su vida de manera socrática, ¿no? Porque se terminó quitando la vida, ¿no? Leía mucho, era muy lector. La primera etapa del libro que yo recuerdo, otra vez redundando, recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo. Ellos venían de Paraguay, creo que llega, no, de Paraguay no, de Formosa, ¿no? De Paraguay se pasan a Formosa, se van para el conurbano, para Quilmes,
Y claro, imagínate, ellos ya estaban totalmente aislados, nada de información. Imagínate los 70, nuestro argentino. Llegan acá, en plena dictadura, ¿no? O predictadura, con todos los conflictos, ¿no? Entre militares y paramilitares. Y claro, se ve que mi tío quería reconstruir eso que vivía. Entonces él leía mucha literatura política, ¿no? Por eso lo primero que yo recuerdo es recuerdos de la muerte, yo fui testigo, y leía muchas novelas, y siempre me acuerdo que él tenía un diccionario así, grandote. Era una persona, bueno, que había hecho la primaria, ¿no? Pero él era muy lector, curioso, muy curioso. y siempre estaba con el diccionario. Era vago, ¿viste? ¿No? Laburaba una semana, dos no, ¿viste? Pero le gustaba mucho leer. A mi abuela también le gustaba leer, no leía libros, pero leía revistas. Entonces, yo siempre vi eso, ¿no? Y también la idea del libro usado, ¿no? Porque mi tío también tenía una relación muy fuerte conmigo, ¿no? Y siempre me llevaba, ¿no? A Buenos Aires, de Quilmes, porque Quilmes no es capital, era Buenos Aires. Entonces salíamos a pasear y siempre él se metía en una librería de usados y siempre se traía uno o dos libros, ¿no? Es como dice Atahualpa por el padre, dice, mi padre era un pobre con libros, ¿no? Persona que en las alforjas del caballo siempre llevaba los tres libros, y yo también lo hago, siempre salgo con un libro, dos. Y esto también que el acceso a la cultura, ¿viste? Esto es el acceso, ¿no? Esto para todo. No, un libro, yo creo que esto te salva, digo, volviéndonos a la imagen de mi madre. Sí, En ese momento a mí no sabía que me iba a salvar y no sabía que iba a modificar mi vida, ¿no? Esto, ¿no? Hay muchas cosas que uno no lo sabe, lo hace por intuición. sí. ¿Cuándo te diste cuenta? Después, pasado. Yo siempre me doy cuenta después que pasan las cosas. No, no pasa todo. Sí, sí, sí. Porque después uno dice, mirá, yo pasé por esta cosa, y empieza esto de vuelta a reconstruir, ¿no? Y también porque te preguntan, bueno, ¿cómo hizo usted para esto? Bueno, ¿cómo? Eh, y, pero bueno, esto también creo que en algún punto, ¿viste? Uno se va moviendo no de manera racional, sino de manera intuitiva, ¿no? Hoy sí yo trato de ser más intuitivo, ¿no? Y después sí viene la parte racional, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, ¿qué aprendiste de acá? Como más consciente, sí. Sí, sí. Nosotros más Sí, conscientes. Bueno, a ver, vamos, ¿tenés ganas de leer algo? Busquemos. A ver esa portada, mostrame eso. ¿Dónde se va? ¿Puedo mostrar esto? Sí. ¿Esto lo hiciste vos? No, eso lo hizo un amigo, que es de Neuquén. Qué maravilla. Un amigo que es de Neuquén. Sí. Sí, que me vino a visitar. Un amigo, una persona que lo tenía en las redes, ¿no? Y me escribió, y esto no, a veces me sorprende, ¿no? Finalmente, esto de la literatura, la vida, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Y claro, yo vengo de lugares, ¿no? Donde, y también, ¿no? Mi propia vida, no he sido un buen ser humano, ¿no? Cuando he andado perdido, ¿no? Cuando no era consciente, ¿no? Y lo bueno de esto, lo que a mí me acerca, ¿no? Digo, mira, gente, digo, uno debe tener algo, ¿no? Que la gente se acerca y esto, ¿no? Yo te regalo esto, y me sorprende. Me sorprende, ¿no? Porque, pero para bien, ¿no? Para bien. Sí, sí, sí. Digo, también yo ya andaba con gente, ¿no? Cero espiritual, cero código, cero conciencia, ¿no? Pero bueno, también entiendo, ¿viste? Que fue otra época, ¿no? Fue otro. Pero bueno, pero vos tenés desde bastante chico una búsqueda. Digo, me anotaste en filosofía desde muy pibe. No es casualidad. Ahí hay una búsqueda. No sé si lo seas consciente o no, pero digamos, ahí hay mucho, ¿viste? Sí, sí. No, sí. De hecho, lo vuelvo a retomar, digo, porque también, a ver, si hay algo que se llama vida y me está hablando, a mí me dijo, no, primero viví. ¿Querés ser filósofo o poeta? Primero viví, a los 20. 13 años después, ahí vuelvo a reencontrarme con un aula, con un docente, con esto de la escritura, porque yo escribo en manuscrito. Porque los primeros parciales que yo di,
Imagínate, yo venía de casi 15 años del consumo excesivo de todo tipo de sustancias, tenía ganas, pero todavía estaba ahí. Claro, entonces no podía coordinar lo que pensaba con lo que escribía y con lo que quedaba escrito. Me acuerdo que mi primer docente de problemas de la filosofía, Jorge Mux, miró el parcial y dice, no te entiendo. Digo, pero si está todo perfecto, ¿viste? Claro, yo pensaba, ¿no? Que yo lo que pensaba se podía plasmar directamente, ¿no? No, ¿te lo decía a nivel caligrafía o a nivel caligrafía, todo. Caligrafía, okay. Sentido, concepto. ¿Y vos te dabas cuenta de esa caligrafía? No, ¿Que no se entendía? ¿Vos la entendías? No, no sé si no la entendía. Pero el tema es que yo digo, bueno, para, tengo 33 años. Vengo de una vida, no tengo una vida de un chico de 20 años o 18, que recién está saliendo de la secundaria y su sistema nervioso está intacto todavía. Está entero, ¿no? Supuestamente. No, pero aunque le des, todavía está intacto. Yo ya tenía 33 con 15 años de exceso. Y me daba cuenta de esto, ¿no? Que todavía estaba, el pulso todavía no estaba firme. Okay. ¿No? Entonces, empecé a hacer la carrera de oyente, empecé a llevar un cuaderno. Esto no me lo dijo, también fue intuitivo. Bueno, si yo puedo entender mi propia letra, el otro lo va a entender. Y eso también, cómo transmito yo mis ideas, a través de la palabra, ¿no? Y es más, el concepto de pan poesía terminó siendo un concepto clínico también, porque yo cada vez escribo más despacio. Escribir con el pan es cada vez más lento. Entonces yo con el tiempo doy cuenta, yo estoy domesticando mi propia ansiedad con esto. Que la idea no la puedo pasar así. Aparte es súper, a ver, yo te voy a decir algo, por ahí te lo han dicho un montón, pero es súper prolijo. Como, digamos, la manipulación del alimento y lo, la motricidad, digamos, porque vos ves, fotografía, no lo he visto en vivo aún, pero es como una caligrafía maravillosa. Sí, bueno, la caligrafía es muy importante, ¿no? Muy importante. Estoy acordando, ¿no? La película de Jet Li, se llama Héroe, ¿no? Él también es un espadachín, ¿no? Y él estaba buscando a otro espadachín que estaba escondido en la escuela de caligrafía, ¿no? Entonces él le dice el personaje que si él encontraba al calígrafo, iba a encontrar al espadachín, diciendo, en el trazo, en la pluma también está está el trazo de la espada también, ¿no? Y lo termina encontrando en una escuela de caligrafía, ¿no? Y bueno, y esto también, bueno, ¿qué es? Uno piensa, ¿qué es pan poesía? Bueno, es caligrafía, es edición, es volver a editar, porque yo el verso no le puedo pasar, tengo que volver a editarlo, tengo que aplicar las propias cosas que yo he aprendido en poesía, ¿no? Cómo cortar el verso, para que no pierda el sentido, ¿no? Es caligrafía, es edición, es fotografía, es tantas cosas que yo he mandado a alguna obra, a concursos a concursos y no tiene categoría. Es como que el borde de la bandeja es como el borde de la hoja. Pero, por ejemplo, para los curadores de arte no le encuentran una categoría. La han rechazado por eso. ¿Y en qué? ¿Dónde lo pones? ¿Lo pones fotografía? ¿Gastronomía? Inventaste una categoría. Sí, qué sé yo. Esa caligrafía, a ver, este cuaderno está bastante... ¿Puedo mostrar la caligrafía ya que estamos hablando de esto? Te iba a preguntar si fue variando. Si miramos, este es el inicio del cuaderno. Sí. ¿Crees que fue variando esta caligrafía? Y no. Este ya es un cuaderno que tiene, estos años, ya debo tener 30 cuadernos. Maravilla, maravilla. No, la primera caligrafía tenía razón, Jorge Mux. Entonces tenía... A ver, ¿cómo te ubicas para si tienes que elegir alguno o te copa también hacerlo tipo sistema de lectura de I Ching y agarro al azar? Justo había elegido otro, estaba por acá al inicio, que me gusta. Okay. Y no, acá generalmente, pensando ya en sistema, lo que yo hago es, por ahí estos cuadernos son para anotar cosas que van a ser posibles poemas o para lecturas, ¿no? Y cuando yo voy a leer, me invitan a leer, yo o voy con el libro, o voy con el celular, no. Y es más, la única vez que creo que leí con el celular, justo se me corrió el texto y no. Sí.
está mal, ¿viste? Yo Sí, no, sí. no me pongo Es el contento. papel. Es el papel, ¿viste? Bien. Lo primero, ¿no? Es, digo, es el papel. Después sí, yo esto leo, lo dejo de cantar, lo paso Sí, a sí. la red, y bueno, después eso pasa al libro. Pero lo primero es esto. Artesanal. Lo poético, ¿dónde está? Si aparece lo poético, lo voy a empezar a tantear acá, en el cuaderno. Y bueno, y esto también tiene que ver con la propia reflexión que hace uno sobre uno, ¿viste? Bueno, que quiero transmitir, bueno, entiendo, ¿viste? Entiendo ya. Yo también veo, ¿no? Que el ritmo del poema es la reflexión, ¿viste? La reflexión ya como que busca sus propias palabras, ¿no? En el ritmo. Pero hay que arrancar, ¿no? Yo me he dado cuenta, ¿no? Que en los primeros dos versos siempre va a aparecer el tema, el tono, el ritmo, la cadencia y cómo va a terminar el poema. Eso ya como que también, después de escribir 1000 poemas, digo, bueno, pará, hay un sistema. Hay un tema que es autónomo, eh, que también se puede subvertir, no es que tenés que hacerlo así. También juego con mis propias reglas, porque también uno se vuelve redogmático, no, porque esto es así, esto no es posible, empezás con... Uno también tiene que subvertirse a sí mismo, ¿no? Y buscarle siempre formas diferentes, ¿no? ¿Crees? Entonces resolví que viviría de acuerdo con los principios del viento, sin domicilio fijo ni patrimonio, sin dioses ni leyes, con la única preocupación de descansar cuando se me antoje. Si cansancio no hay, soplaré de día y de noche, en invierno y en verano, a través de los trópicos y de los mares, con sed y con hambre, cuando esté alegre y cuando esté triste, cuando haya sol, cuando haya luna. El día que resolví esto, había resuelto el resto de mi vida. Era un día ventoso, no tenía domicilio fijo ni patrimonio. ¿Tiene fecha? ¿Le pones fecha? Acá no. ¿Te la acordás? Mm, No, habrá sido esto hace 2 años, que lo escribí, sí, 2 años. Sí. No, sé que está en un libro que se llama Mi Dios es hambre, es el anteúltimo. ¿Cómo es el nombre del libro? Mi Dios es hambre, que es un verso de un poema del poeta chileno Raúl Zurita, ¿no? ¿Esa frase? Sí. Ok. ¿A ninguno le pones fecha? No, acá no. Mira. En algún punto, en los primeros cuadernos sí me acuerdo que le ponía fecha, pero no, después no. ¿Te acordás cuándo escribiste esto? En mi casa, estaba en mi casa. Sí, fue en mi casa. Mi casa, seguramente a la noche. Y, porque también yo escribo en mi casa o en café. Sí. Siempre voy a un café y bueno, por ejemplo, la mitad de este cuaderno está escrito en un café. ¿Siempre en el mismo? Sí, voy al Migliore, que está ahí en Irigoyen y San Martín, ¿no? ¿Por qué ese? No sé, que creo que he escrito antes, me acuerdo que estaba el café ahí del Club Olimpo, ahí en Sarmiento, ¿no? Y había recortes de diario me acuerdo, bueno, ahí escribí un poema que se llama Monzón, pero porque estaba la nota, ¿no? Cuando Monzón no queda Benvenuti, ¿no? Del 70 y pico, no me acuerdo. Y claro, de tanto ir y mirar ahí, ¿viste? Que salió así, decantó. Ahí ese poema puedo decir que yo, así como lo escribí en el momento, pasó al libro, ¿no? Y no, yo creo que ese café tiene como ese vidriado, ¿no? Ahí va. Se ve- Mirás. Sí, sí, miro. Sí, leo, miro. Esto, se ve la plaza, ¿viste? Bueno, se ve la intemperie. ¿En qué te detenés cuando mirás? ¿Qué crees vos? No, ¿Te detenés en las personas no. en Mirá, la geografía? mirá. Es más, me acuerdo que, y esto yo no lo sabía, ¿no? Que estaba el ejercicio fue el nombre este, es barbudo, me sale Pascal Kinker, pero no es Pascal Kinker. Esto de agotar un lugar, bueno, recuerdo, empezar a decir, bueno, describir todo, bueno, la guitarra, los libros, Ok. intentos de agotar se llama, creo, un lugar parecido. Pero bueno, me había tomado el ejercicio de escribir esto, escritura automática, que yo tampoco sabía que existía. Más del surrealismo. Claro, pero por eso digo, hay muchas cosas que yo las hago intuitivamente y después descubro que otros ya lo hacía. Claro.
estaba sistematizado, que es un ejercicio. Sí. Entonces yo me sentaba y escribía, bueno, estoy acá en el café, miro la plaza, la farola que da la municipalidad, ¿verdad? Y está el trapito que está cobrando. Entonces, trataba también de agotar todo lo que estoy viendo. Y también como ejercicio también de rítmica, más que nada para la narrativa, porque la narrativa necesita un ritmo que también hay que sostenerlo. No tiene que caer ese ritmo. Una vez que uno empieza a escribir más que nada narrativa, porque la poesía es cortita, entonces se agotó. 10, 15 versos, se agotó. En la narrativa uno tiene que, bueno, en el momento que uno ya tiene el tema y el tono, sabe dónde va a terminar, más importante en la narrativa es saber dónde va a terminar. Y bueno, ¿y qué voy a omitir para llegar a ese final? Y bueno, ¿cómo voy a completar, ¿no? Todo, ¿cómo voy a distraerme? Todo eso hay que, bueno, empezar a describir lugares, personajes, cosas, sentimientos, y eso requiere un ritmo. Un ritmo también que la prosa también hay que, tiene su ritmo, tiene sus exigencias, ¿no? Al momento de leerlo, vos lo tenés presente, todo lo que estás diciendo, ¿qué te Sí, pasa sí, vos leyendo? sí, sí. Lo firmás. Sí, sí. No, no, sí, ya todo, bueno, generalmente no todo ya es parte de sistemas también, de sistemas que son conjugaciones de otros sistemas, ¿no? ¿Sentís que se completa alguna idea cuando vos estás leyendo? ¿Te gusta? Sí, sí. No, y a ver, todos te van a decir que el texto se completa con el lector. Con el lector. Yo también me ha pasado, ¿no? Que también creo que es un cuentazo, un poemazo. Y le decía a mi último editor, Santiago, que está en Mar del Plata, que yo también he intentado en mi adolescencia, en mi juventud, querer ser músico, no fluyó por ahí. Pero me acuerdo, ¿no? Lo que son escalas mayores, escalas menores, cómo se construye un acorde, la tónica. ¿Qué intentaste empezar a tocar un instrumento? Es que tocaba, sé un poco, pero no fluye. El arte por el instrumento, por la guitarra más que nada, no me fluye. Sí por las palabras. Lo que yo le comentaba, ¿no? Que yo cuando diseño, construyo los libros, generalmente yo no escribo ya para el libro. Yo tengo que, bueno, a ver, de los 1000 que tengo, bueno, juntar un concepto y ver qué familia de poemas están en ese concepto. Y yo construyo el orden de los poemas como si fuera un acorde, ¿no? Mayores y menores. Yo, si el poemario tiene 30 poemas, trato de elegir 5. Yo digo, estos son los poemas mayores. ¿Qué serían los poemas mayores? El que va a abrir el libro, el que va a cerrar, y 3 que se distribuyen en el medio, en el cuerpo del libro. Como Y si fueran un disco, claro, como la secuencia de un disco, claro, un disco. o de un show. Y en el medio hay poemas menores o de tránsito. Eso es mi estructura, ¿no? Bien, ¿y cuáles serían los de menores o de tránsito? ¿Cuál es el criterio para que vos lo llames así? Y lo siento que esto es un poema menor y esto es un poema de tránsito. ¿El que leíste recién? Eso es un poema mayor. ¿Podemos leer alguno otro? Sí, sí. Pero eso, pero de vuelta. ¿Qué lo hace poema mayor al que leíste? La idea, ¿no? La idea del viento y también esto del final, ¿no? Creo que el lector no se espera, No se ¿no? espera. Era un día Sí, ventoso, no es, tenía... es potente el final, tal cual. No, y el final en poesía también es algo que se trabaja. De hecho, Giorgio Agamben tiene un libro de ensayo que se llama El final del poema. ¿No? Qué bueno, qué bueno. El final del poema tiene que dar paso al silencio, ¿viste? Ese sería la síntesis o el abstract, ¿no? del libro, ¿no? Pero bueno, también porque se agota, ¿no? El poema se agota, ¿no? ¿Qué quiere decir que se agota? Se agota, decanta y Ok, se va ok. agotando. Bien, ¿vos lo sentís eso? Sí, sí, se agota. Llega un momento donde se agotó y uno también tiene que buscar un buen final para ese agotamiento, ¿no? Como si fuera algo que está por fuera de vos, ¿lo sentís? ¿Que es algo Sí, que te excede? sí, ¿Que tiene a ver, vida propia? capaz que la imagen es muy esquizoide, ¿viste? Pero bueno, lo veo como una hoja que aparece, desaparece. Ahí también está la aprehensión, ¿viste? A aprender eso, ¿no? Y hacerlo concreto.
justo este cuaderno tiene muchas cosas sueltas que por ahí no le he dado. Hoy decías al principio que me estabas buscando, te quería preguntar, para no olvidarme, ¿cómo aparece, te presentaste con tu nombre y dijiste Red Bufón en las redes? ¿Cómo aparece ese concepto, ese nombre? Bueno, yo viví 4 años en la calle, en Buenos Aires, generalmente en la zona de Capital, ¿no? Barrio Norte, Recoleta, ¿no? Para sobrevivir en la calle o hay que delinquir, o ser cartonero, malabarista, o vendedor ambulante, o manguear. Ahí empieza la primera pulsión artística, ¿no? Porque también mi padrastro decía, si andás todo el tiempo con un rengo, vas a terminar rengueando. Si vos caminas con un rengo, en algún punto vos vas a terminar rengueando, ¿no? Si ando con malabaristas, y tienen estos los juguetes, los malabares, a ver, mirá, ¿cómo se hace esto? Bueno, empecé también a tantear, ¿no? Primero con las pelotas, después con algo que se llama Devil Stick. Devil Stick significa bastón del diablo, ¿no? Es una vara larga que se maneja con 2 baquetas cortas, ¿no? Y cuando vi a alguien jugando con el Devil Stick, dije, yo quiero hacer eso. Entonces, bueno, primero aprendí a hacer con pelotas, después con el Devil Stick, y después ya teniendo mi propia herramienta y sabiendo que si yo me paro en el semáforo, hago dinero, ahí, bueno, apareció el concepto del bufón. Pero esto yo lo reconstruí años después, ¿eh? No es que en el momento yo soy no, esto ya cuando vuelvo a Buenos Aires, cuando me estabilizo. Te autodenominaste. Claro, y empecé a jugar con la idea del rey, del bufón, pero no del rey que gobierna a otros, sino del rey que se gobierna a sí mismo, ¿no? Que puede gobernar sus propias pasiones. Que eso estaba, después me di cuenta que estaba en el Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Las hijas del rey, no sé si, no recuerdo bien, creo que estaban conspirando, ¿no? Con él, contra su propio padre, si mal no recuerdo, pero aparece un par de veces el concepto de que nuestro padre es alguien que no se conoce a sí mismo. Eso es la primera vez. Después, cuando habla de los caballeros de la corte, dice, necesitamos caballeros que se conozcan a sí mismos. Entonces la idea de gobierno, ahí yo entiendo que primero uno tiene que gobernarse a sí mismo, gobernar sus propias pasiones. Si yo no puedo gobernar mis propias pasiones, es difícil que gobierne a otros, ¿no? Sin embargo, esto al revés. Le damos el gobierno a gente que no gobierna sus pasiones y nos peleamos a ver quién. ¿Y la escritura crees que viene a cumplir un poco esa función, al menos para vos? Sí, porque es conocimiento, autoconocimiento. Yo todo el tiempo estoy reponiendo experiencias propias, experiencias ajenas, sí. Pero también buscando y también recuperando, ¿no? El concepto de recuperación, ¿no? Ayer hablaba con una señora y, por ejemplo, la vida de mi madre, si yo no la escribo, se pierde. El único lugar donde va a quedar es donde nació, y ahí ni siquiera en el epitafio, porque no tiene epitafio en su tumba, ¿no? Se pierde en esa vida, ¿no? Y ahí también hay un deber ético, también estoy pensando, ¿no? Pensando en la calle, ¿no? El chaqueño es alguien real, alguien que caminaba conmigo, ¿no? Y bueno, caminábamos, teníamos aventuras. Pero también, si yo no cuento la vida de él, no solamente se pierde la vida de él, sino de mucha gente, ¿no? Porque generalmente la gente de la calle no tiene voz en ningún lado. Yo también veo que los escritores se pelean por la pobreza, de los pobres. Pero después en su literatura no aparece nunca, ¿no? La pobreza, la marginalidad, ¿no? La exclusión del sistema, ¿no? No son mirados. No tienen voz, dice. No son mirados, no tienen voz, ni escuchados, ¿no? Entonces yo... ¿Lo sentiste eso? Sí, lo sentí y es un deber, ¿no? Por eso. Los personajes más fuertes de mi literatura son chaqueño y un viejo que se llamaba Ceausescu. Que yo digo, este tipo es un actor en estado puro. Así como yo digo, Atahualpa es un poeta en estado puro, ese era un actor en estado puro. No lo agarró, que podría tranquilamente haber estado con Almeida, con Javier Portal, ¿no? No, era un actor en estado puro. Y es más, siempre se emborrachaba y
no lo estoy viendo, ahora se levantaba y decía, imagínate, ¿no? En plena Recoleta o Barrio Norte, ¿no? En la plaza decirle, estamos rodeados de viejos vinagres, todo alrededor, hacía así con la lengua, ¿viste? Y todos, guau, 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 nos reíamos. Y imagínate él haciendo, estamos rodeados de viejos vinagres. Eso es poesía. Eso es arte puro. Sí, sí, sí. Está bien. ¿El contexto cuál es? Exclusión, alcoholismo, drogadicción, viviendo en la calle, durmiendo arriba de una parrilla de estas de, vamos a ponerle Edes, no sé cuál es la empresa, Edu allá, sí, que largaba un aire cancerígeno, ¿no? Pero era un aire caliente y bueno, para sobrevivir al invierno dormíamos todos arriba de esa parrilla, o 20 personas dormían. Pero bueno, ahí ya había literatura, era todo literatura. Y todas tus vivencias, que son un montón, están en la escritura. Vos lo haces consciente, eso no es que vos crees que estén. No, están. Aparecen y también las puedo ir a buscar, no es que las tienen que aparecer. Sí, sí, están en la escritura y fuera de la escritura, están en tu vida. Es parte de uno, ¿no? Por algo también creo que uno a veces pasa, ¿no? También, ¿no? Uno lo piensa, ¿no? La odisea, ¿viste? Todos también pasamos por un momento de odisea, andar perdidos. Sí. Justamente ese poema que se llama Monzón habla de eso, ¿no? Como que dice, es 8 de junio del 70, faltan 10 años para que nazca. Monzón no queda Benvenuti como la primera vez que lo hizo con su padre. ¿Te habrá enterado Monzón que todos los hombres que enfrentó fueron su padre? Siempre estamos en guerra, noqueado, noqueador, oprimido, opresor. ¿Cuánto tiempo se puede estar en una guerra? Volví a los campos de Camboya y me fui a vivir con mis padres. Recuerdo que toqué la puerta, salió él, atrás de él salió mamá. Y esa idea, ¿no? De volver de la guerra, digo, andar perdido es lo mismo que le pasa a Odiseo, que vuelve de la guerra de Troya, y creo que anda 20 años, tarda 20 años en llegar a Ítaca. Pero eso es simbólico, ¿no? Creo que en algún punto, y yo tampoco quiero romantizar y hacer un elogio de esto, a perderse, irse a vivir a la calle, ¿no? Tomar drogas para ser el gran escritor, no porque yo he visto que todos se han perdido, no ha vuelto nadie de Troya, ¿no? Todo esto, la idealización, ¿no? De la juventud, no, porque hay que drogarse, porque experimentar, no lo recomiendo, no lo recomiendo porque, bueno, te podés perder, no volver nunca, y después lo otro, no podés transmitirlo. Pues también es otro trabajo poder transmitir todo eso, ¿no? Y más cuando uno ha acumulado días, años, ¿no? de locura en la cabeza, ya estamos hablando de años, ¿no? De embotamiento, ¿no? De meterle tantas cosas a la cabeza, ¿no? Que son no lenguaje, ¿no? Por eso, esto también yo a veces lo veo como la gotita del suelo que va decantando día a día. Y bueno, material hay un montón, ¿viste? Que se acumula. En esa época no había escritura. No, todo no lenguaje. Todo no lenguaje. Todo no lenguaje. El lenguaje aparece a los 33, 34, anterior a eso no. Nada, ¿viste? Por eso y yo casi... Cuando aparece el lenguaje sentís que te empezás a sanar. Sí, veo como un vector. Empezás a encontrar. Veo como un vector es por acá. ¿Y encontraste algo que no te gustó cuando aparece el lenguaje? No. Empezaste a ver cosas tuyas que por ahí... No porque muchas todo cosas... lo que aparece es placentero. No es placentero, ¿no? Porque también puedo contar experiencias de dolor, ¿no? Fuerte, bueno, incluso el origen de mi nombre, eso hablando del lenguaje, ¿no? Y del poder que tiene el lenguaje, y cómo condiciona, cómo marca, ¿no? Cómo destruye, ¿no? Me llamo Gastón Leandro Ezequiel, mi madre era una persona con una personalidad fuerte, muy fuerte, que si te tenía que ganar una discusión, no le importaba nada. Entonces ella creo que a los 12 años, no sé qué había hecho, alguna cosa de chico. Todavía no hacía grandes cagadas, pero me dice, se enoja, dice, no, yo he tenido abortos y me quedé con el peor hijo. Ahí yo empiezo a pensar, reponer, después, ¿no? En ese momento, ¿no? Digo, ¿por qué me habrá puesto Gastón Leandro Ezequiel? Entonces ahí empecé a pensar
de que después con otra información, ¿no?, que empecé a obtener, ¿no?, que sí, que ya me había puesto el nombre de 2 abortos que ella tuvo antes que yo naciera. Ella se casó con una persona que es alcohólica y adicta, ¿no?, que le pegaba, la violaba, ¿no? Entonces, en esa época, bueno, mi abuela, que era la matriarca de la familia, decía, no, vaya a ver a la vieja abortera del barrio, que se lo saque. Conmigo, ella me lo hizo después, muchos años después, yo a vos decidí tenerte, bueno, de todo, yo a vos decidí tenerte. Yo recupero eso, una decisión, ¿viste? A pesar de saber que vos venís de un lugar de no amor, pongámosle, yo decidí tenerte. Entonces yo recupero más eso. En algún punto, no, yo me quedé con, soy el peor, nadie me quiere, ¿viste? Y eso es también lo que me arrastra, ¿no? El sentimiento, ¿no?, a la droga, a la calle, ¿no? Y a no pertenecer a nada, ¿viste? Yo no pertenezco a nada. Y por eso la calle en algún punto fue un lugar cómodo. Después hay otro momento de lucidez que todavía no lo puedo racionalizar. Yo me vuelvo de Buenos Aires, vengo para acá y me voy a vivir con ella. Ahí ocurre el poema ese. Yo golpeo la puerta, es como el tango, ¿no?, la casita de mis viejos. Claro. Golpeo, sale mi padrastro. Dice, ¿dónde? Claro, pues yo le había dicho, voy mañana, ¿viste? Y tardé como 2 meses en volver. También, ¿viste?, fiestas todos los días, fiestas, claro, parecía que algo no me dejaba. No, quédate acá, quédate con nosotros, quédate que tenés todo, ¿viste? Y yo me quería ir todos los días y no podía. Hasta que, bueno, pude volver, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza otra etapa, ¿no? Empieza la otra etapa, ¿no?, de otra búsqueda, ¿no? Y la búsqueda, bueno, termina en esto, en la palabra, en el lenguaje, en recuperar los símbolos, ¿no?, de mis abuelos, ¿no? Y mirá lo importante que es la lectura, ¿no? Schopenhauer lo dice, creo, en Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, ¿no? Nietzsche le decía que él era un pedagogo, ¿no? Por la manera que tenía de pensar, ¿no?, y de escribir, ¿no? Hay una parte donde dice, bueno, el pensamiento de un bisabuelo lo termina completando mis nietos, ¿no? Porque 2 generaciones después se va a completar lo que pensó. Digo, claro, ¿viste? Y ahí hay algo, ¿viste? Esto, ¿no?, de completar toda esa búsqueda, ¿no?, que hicieron mis abuelos, que hizo mi abuela, ¿no?, de los 2 lados, ¿no? Entonces ya no deja de ser algo, una búsqueda mía, ¿viste? Hay una búsqueda ancestral, una búsqueda de la familia. Y esto, acomodar los símbolos, ¿no?, acomodar los simbólicos. Soy símbolos, habito símbolos. Charles Baudelaire, en un poema que se llama Correspondencias, lo dice, el hombre atraviesa un bosque de símbolos y lo mira con familiar mirada. Así que bueno, mi bosque de símbolos ya está. Y esto, puedo ir a buscarlo, me vienen a ver, piden permiso, ¿no? Esto, puedo aportar a mi hijo, ¿viste? Y cuando digo mi hijo estoy pensando en Ceausescu, ¿no? El Ceausescu, así como es el nombre del dictador rumano, y mi abuelo, que se llamaba Francisco Franco, como el dictador español, son iguales, son iguales. Los dos alcohólicos, los 2 vagos, vivían en la calle, porque a mi abuelo le gustaba más la calle, estaba a vivir en los bares, estaba de joda, ¿viste? Sí, eran buen albañil cuando estaba sobrio, cuando agarraba la dama Juana, lo perdía, ¿viste? Entonces, ¿qué estaba buscando yo en la calle? Una de las cosas, ¿no?, el amor de mi abuelo, conocer a mi abuelo, y lo conocí a través de un tipo, ¿no?, que seguramente ya se habrá muerto, y él no sabía que yo estaba buscando algo, ¿no? Una persona muy, muy cariñosa, muy afectiva, ¿no? Y también anécdotas un montón de esas. Y es un personaje literario, más allá de todo lo que uno ha vivido, ¿no? Y esas son las cosas, de vuelta, digo, lindas para mí para recuperar de lo literario. No recomiendo irse a vivir a la calle, que tomen droga, ¿viste? Para experimentar, ¿viste? ¿No? Bueno, y aparte de la escritura, no sé si esto es algo cotidiano tuyo, pero también te gusta mucho hablar. Tenés una cosa con el lenguaje desde lo hablado. ¿Eso sos consciente? sí, 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 y yo creo que ese orden lo da la escritura. Bueno, leer el ordenamiento del pensamiento de otra persona. Digo, esto también yo digo, cada vez que uno lee algo, como un injerto, que te van injertando una
una idea o una forma de narrar, una forma No, de... digo, hoy cuando hablabas del lenguaje, por ahí vas a entender que te referías al lenguaje escrito, pero ¿qué pasaba con el lenguaje hablado? ¿Tampoco hablabas? Sí, no. Ay, Una herramienta de destrucción masiva mía es el silencio. Y me acuerdo que mi madre me decía, ¿qué te pasa? En la adolescencia. Ya estaba sintomatizando la adicción. No de manera, pero ¿qué te pasa? Nada. Y más de una vez me dijo, prefiero que me pegues una cachetada, ¿viste? Que no me hagas esto. Cada vez que yo me encerraba, y claro, adolescente, con el dolor magnificado por la adicción. Yo cuando digo adicción estoy hablando ya no de consumir drogas, sino como la enfermedad que ya empezaba a socavar por abajo, se empezaba a manifestar, ¿no? Gestos, el silencio, el retraimiento, ¿no? Y eso a ellos les re molestaba. Me dijo, prefiero que me pegue una cachetada, porque ella le gustaba hablar, ¿viste? Pero no hablaba cosas, le gustaba decir palabras. Pero el silencio es algo también que, y capaz que por eso busco también, en algún punto lo escribo. Necesito las palabras, pero también necesito el silencio. Eh, Esta cosa de, bueno, estar en silencio, pero ya no el silencio ese que lastima, ¿no? El que dice, che, ¿qué le pasa? Sí, y se nota, ¿viste? Se nota cuando a uno le pasa algo, ¿viste? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo expresás? El problema de la adolescencia, ¿no? Y también después cuando uno empieza a crecer, la vida adulta, es que no, yo me di cuenta y también lo confirmo, que es difícil hablar. ¿Qué es lo que te pasa? Imagínate toda esta información, yo recién cumplí 45 años, y esto del bosque de símbolos, ¿no? Tardé casi 15 años en armar un rompecabezas, sí, sé que todavía le faltan piezas, pero los trazos ya están definidos, ¿no? Y eso es una búsqueda, ¿no? La búsqueda de la identidad, la búsqueda del yo, ¿viste? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué soy adicto? ¿Por qué escribo? ¿Por qué hago pan? ¿Viste? Todo tiene un porqué. ¿Por qué los tres nombres? Incluso sabes que el cáncer de mi madre tiene un significado simbólico, ¿no? Ella tuvo cáncer de colon, tuvieron una bolsa de colostomía, ¿no? Las primeras, mi padrastro, para evitar pagarle a la enfermera, que era una que venía todos los días a cambiar la bolsa, bueno, la enfermera tenía que cobrar. Le miró y dijo, no es tan difícil. El tema es que estás tocando mierda, limpiando mierda. Entonces, claro, justo ahí él tiene un paro cardíaco, está 4 días en coma, había que limpiar la bolsa, y ya no podía, porque no podía, encima se le había hecho una protuberancia, algo rarísimo. Entonces, bueno, lo hago yo, digo. Entonces, ahí vi esto de la interrupción de la vida, el vientre, la carne, la mierda. Decimos, esto lo tenés que hacer vos. Como que vos tenés que limpiar eso. Y yo tuve también, creo que. Sí. No, después toda la limpieza la empecé a hacer yo. Me acuerdo que mi mamá le iba, le decía, que estaba en coma, y le decía, quédate tranquilo, que Gastón aprendió a limpiar la bolsa, ¿no? Entonces, ¿qué esto de la idea de la mierda, esta cosa de limpiar? Porque también me estaba limpiando a mí y la estaba limpiando a ella. Sí, lo empezabas a simbolizar. Es simbólico, ¿no? Y ahí apareció esa idea de curación, los nombres, la interrupción de la vida, se interrumpe y aparece de otra forma, ¿no? Y que lo tengo que hacer yo. Esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si a mí hoy me preguntan, vos tenés que limpiar esa bolsa o esa mierda por 10 años, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Pero también mi mamá se murió con 56 años. Todo esto no lo puedo ver. Tuvimos años distanciados, cuando nos amigamos, esto, ¿no? Cuando bajamos las armas los dos, duró poco, ¿no? La tregua, ¿no? Esto, pareció la muerte, ¿no? Como dice Hellman en un poema, ¿viste? Cuando la enfermedad hunde sus manos, ¿no? ¿Viste? Y también, parecía que también nuestra relación iba a ser poca, bien, ¿no? De llevarse bien, pero bueno, de vuelta, es la vida es lo que me tocó a mí, lo que le tocó a ella, es una figura y un símbolo muy fuerte también, ¿no? Que también, ¿no? Esto, ¿no? De hablar, de la retórica, la oratoria, ¿no? La saco de ella, ¿no? Y esto también
saber y ser responsable, ¿no? De que las palabras es un poder, ¿no? Que, bueno, que hay que saber también manejarlo. Uno puede lastimar y puede sanar. Cuando yo digo puede sanar, antes de que yo pare de consumir, en el 2009, una chica que se llama Jimena, que es asistente social, ¿no? Que me asistía a mí en Buenos Aires, digo, Jimena, no puedo parar. Y digo, quiero parar, pero no puedo. Se me presenta todo, tentaciones de todo tipo. Entonces yo le explico esto más o menos el bosquejo, ¿no? De mi bosque de símbolos, ¿no? Mi abuela, digo, no puedo parar, es mi karma, le digo. Pues sos un boludo, me dice. ¿Cómo? Ya, porque si vos ya sabés por qué sos así, digo, vos solo te estás haciendo responsable, ¿no? Digo, tienes razón. No paré en ese momento automáticamente, pero eso me empezó a torcer el destino, ¿no? Yo ya tenía un destino que era, ya había pasado por la cárcel, había pasado por hospitales, y me faltaba el cementerio, ¿no? Porque al final de la adicción es eso, cárcel, hospitales y la muerte. Y a veces no en ese orden. Yo ya tenía un destino, ¿no? Pero citando al gran maestro Borges, ¿no? En la biografía de Tadeo Isidro Cruz, cuando habla de por qué el sargento Cruz se pasa del lado de Martín Fierro, dice, cualquier destino, por largo o complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Alejandro de Macedonia se ve reflejado en la historia de Aquiles, Adolfo de Suecia en la de Alejandro. Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, no lo pudo saber en un libro. Se vio a sí mismo en un hombre y en un entrevero. Y ahí empieza a explicar, bueno, esta idea de que el otro es uno. Y lo que yo estoy buscando, o puede estar en un libro, pero también puede estar en la vida de otro, ¿no? Y que no hay un destino mejor que otro, ¿no? ¿Comprendió? Te empieza a describir, ¿no? Cómo es la batalla, dice, empezó a comprender mientras su cuerpo peleaba, pero diciendo, hay un desdoblamiento, ¿no? Mientras él está peleando empieza a comprender, ¿viste? Y bueno, es increíble, ¿no? Y en algún punto se tuerce el destino, ¿viste? Que no es mucho en una vida que ya está, que va ahí derechito a eso, torcerla es un montón. Por eso digo, no lo recomiendo, en realidad nadie lo puede, y esto yo lo digo, no, yo lo pude hacer también, no sé, no sé cómo sucedió. Bueno, ¿encontraste algo? Oh, sí. Entre A ver, tanto. Dios. Bueno, sí, sí. Un día a la vez, entre ellas limpia la heladera exhibidora. Yo busco las palabras que nadie busca. A veces las encuentro, muchas veces no. Ella no se preocupa por las palabras. ¿Por qué yo sí? Un día a la vez, mientras ella limpia la heladera exhibidora, yo busco esas palabras que nadie busca. A veces las encuentro, muchas veces no. Ella no se preocupa por las palabras. ¿Por qué yo sí? Todo obviamente es en el café y viendo a una de las mozas que estaba limpiando la heladera. Va. Y esto no, yo estoy buscando palabras, ¿no? Que muchos no buscan. ¿Aparecen rápido esas palabras? ¿Cómo qué consideras vos? Son todos esos estímulos que a vos te aparecen. ¿Le das mucha vuelta para escribirla? ¿Sos de No, escritura ligera? ¿Tardás? ¿Corregís mucho? ¿Cómo? no, en el caso, por ejemplo, de esto, acá yo me estoy arrojando a algo que veo y, y bueno, puede durar esos versos, puede durar capaz que una carilla, dos. ¿Y Pero después qué? también lo dejo sedimentar, no es que lo dejo, capaz que a la noche lo vuelvo a revisar o lo dejo. Hay muchas cosas acá que todavía no las he pasado, pero es una cuestión de forma, ¿no? Después lo pasás a otro. La paso, digo, a la compu o la paso directamente ya a la red, a Y Instagram. ahí es muy diferente de lo que está ahí. No, no, no. Ah, Pero capaz que no es todo, ¿no? Capaz que digo de lo que escribí, digo, capaz que bien. agarro nada más hoy un fragmento, capaz que lo completo, capaz que lo marido con otra cosa. No, después el tema de la corrección viene cuando hay que definir libros.
Me piden algún libro, ahí sí, bueno, hago esto, ya este ejercicio, bueno, buscar poemas mayores, menores. Primero buscar un concepto. Bueno, ¿cuál es el título? Lo primero es el título. Por ahora, ¿viste? Capaz que en otra época digo, bueno, armo un y después le busco un título. Por ahora no, ¿viste? Es como la tónica, ¿viste? A ver, ¿cuál va a ser el tono? La, do, ¿viste? Va a ser mayor, menor. Y ahí empiezo a buscar, ¿no? También las terceras, las quintas, las séptimas aumentadas, ¿no? Quinta disminuida, bueno, y armar un acorde, acorde, acorde a ese concepto, ¿no? Y ahí sí, pero ahí también, ahí aparece de vuelta la mirada del otro, que en este caso es el editor. Bueno, y ahí empieza otro ping-pong, ¿viste? Te paso esto, viene, fíjate acá, fíjate allá, cosas técnicas, campo semántico, ¿viste? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te gusta No, bien, laburar así? me encanta porque siempre supera, ¿viste? Yo cuando comparto mis ideas, yo tengo una idea muy acotada y siempre al compartirla se magnifica. Y yo la idea, no, ¿viste? No toques, Ah, no claro, toques porque porque... eso siempre soy el profesor. No, digo, estoy consciente de mi propia neurosis y sé que necesito al otro para que me lo mejore y lo siempre, ya hasta ahora lo he confirmado, los resultados siempre son buenos. ¿Por dónde estás ahora? ¿Hay un proyecto cercano? ¿En qué andas ahora? No, ahora estoy trabajando con unos compañeros, ¿no? La mayoría de editores. Tenemos una cooperativa de editores que se llama Urgencia y Necesidad, ¿no? Ay, sí, qué maravilla eso. Y ¿Hace muy poco? hace poquito, no la podemos presentar porque la íbamos a presentar el año pasado, para finales de diciembre, el espacio donde íbamos a presentar se clausuró, lo habíamos programado para marzo, pasó lo de la inundación, y bueno, y ahora, bueno, volvimos a retomar la actividad, ¿no? Así que, bueno, retomamos con fuerza. Tenemos dos publicaciones, una es de Nico Guilmetti, otra es mía, y bueno, la idea es tener yo, dos, tres libros más y presentar todos juntos, y bueno, ir a la cancha, y eso es lo más próximo, ¿no? Después tengo proyectos de libros que están ahí. ¿Te gusta, te entusiasma Sí, sí, lo sí, que, lo sí, que sí, no, haces? siempre hay algo ahí, ¿viste? Pero bueno, a veces por ya, de vuelta, cuestiones que no son mías, Sí, porque, algunas que están trabadas, otras salen muy claro, rápido. sí, sí. Pero lo bueno es que hoy al tener materiales, como te decía, yo no tengo que ponerme a escribir. Claro, no son cosas que a vos te traben, vos seguís Claro, laburando. no, yo sigo escribiendo, sigo laburando, ahora seguramente capaz que si voy al centro, me siento, escribo, aparece, se me acumula, ¿viste? Se me acumula, ya Qué tengo bárbaro. acumulado un montón, ¿viste? Una buena acumulación, ¿no? Y vos apelás a la memoria emotiva, por llamarlo de alguna manera, eso que se acumula después sale, vos o decís, se perdió esto que vas acumulando, se No, no, yo creo conserva, no se pierde nada. se pierde, se transforma. No, esto diga, no, que lo escribo ahora, ¿viste? Pues no, Ok. nada. Yo por lo menos a mí no me pasa. A ver, no porque siempre aparece, vuelve a aparecer, porque sé que va a aparecer. Suponer que yo tenía la idea para un poema o un primer verso y puedo sentir, como cuando uno va despertando del sueño, de que yo tenía una buena idea, me la olvidé, pero sé que va a volver a aparecer. No me desespera. Sé que va a volver a aparecer, me la voy a acordar. Y es más, yo escribo como para limpiar la papelera, ¿viste? De todo lo que, para olvidarme. Yo me olvidé de eso. Y como que le doy espacio a otra cosa. Para eso escribo yo. Le doy espacio a la memoria, también bueno, esto ya está escrito, ¿viste? Busca otra cosa. También yo sé que hay un movimiento autónomo, ¿no? Que no sé si del espíritu, la conciencia, la mente, que también va ahí buscando, recopilando, ¿viste? Y también va haciendo esto, ¿no? Va amasando, pasando, va dando, ¿viste? Por eso digo, no, capaz que eso que yo creí que era una buena idea todavía no está difusa, ¿no? Todavía no es concreta. Capaz que sí esto también, bueno, la aprendí en el momento, la bajé, Sí, ahí puede ser, pero ok, no, ok, hasta ahora yo he confirmado que nada se pierde. bien. Em, bueno, ¿cómo te has sentido? Muy bien, la verdad muy bien porque sí, me hace repensar, ¿viste? Y también me siento extraño, el extrañamiento, ¿no? Lo que hablan los formalistas rusos, ¿no? El extrañamiento del lenguaje, el extrañamiento de uno mismo, ¿no? Yo a veces
cuando uno está reflexionando, también, pues, cuando estoy más que nada escribiendo con el pan, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Primero, ¿qué hago en Bahía Blanca? Ya tengo 45 años, tengo 8 publicaciones, ¿no? Digo, ¿qué estoy haciendo? Pero hay algo que me dice, no, hacelo, hacelo. Vos tenés que hacer esto, esta idea de destino, la idea de que esto es para vos, esta idea de regalo también, de regalo, ¿no? Que me gustan las etimologías, ¿no? En inglés, gift es regalo, pero también es don. La palabra comparte esas dos acepciones, ¿no? Bueno, es un regalo, también tengo que aprovechar, digo, es un regalo, es un don, pues también está esa mirada, ¿viste? Escribís bien, no sé si escribir bien, yo creo que trato de transmitir lo mejor que puedo mis ideas. Estoy pensando, lo estoy viendo, lo que sentí alguna vez en el pasado, también lo que quiero para mi vida. Algo sencillo, ¿viste? Escribir, eh, leer, tener tiempo para leer, ¿no? Es muy importante hoy en día, ¿no? Y ordenarme, ¿no? Ordenarme. Yo necesito orden, ¿viste? Así como decía San Agustín, ¿viste? Estar en paz es estar en orden. Bueno, Estar en paz es estar en orden. ha sido un placer para mí conocerte, ¿eh? Así que bueno, te agradezco. Muy linda charla.